Se me invitó a esta charla para explicar quién es un matemático y qué hace un matemático, y que es una charla para todo público, pero aquí veo matemáticos que seguramente podrán tener su opinión respecto a lo que yo voy a mencionar. Voy a partir suponiendo un caso un poco hipotético. En la Segunda Guerra Mundial, un avión es alcanzado por un proyectil y el piloto salta al vacío, abre su paracaídas y por desgracia cae en un bosque y queda colgando de las ramas del árbol. Y ahí quedó, era un lugar desierto, así que quedó esperando ayuda de alguien. En eso divisa a una persona y le dice, señor, ¿me podría decir usted dónde estoy? Entonces esa persona lo mira, se toma la barbilla, quiere saber, busca algún tipo de análisis y luego da una respuesta. Señor, usted está en el árbol, arriba del árbol. Entonces este hombre le dice, el piloto, usted es un matemático. Sí, efectivamente soy un matemático. ¿Y cómo supo que era un matemático? Bueno, porque a usted se le planteó un problema, lo analizó, razonó sobre él y luego sacó una conclusión y esa conclusión no sirve para nada. Sí. Entonces, ¿qué es más o menos lo que la sociedad, nuestra sociedad y a nivel mundial, siente que es la matemática? La matemática no sirve para nada. Y eso uno lo puede ver, incluso yo siento que es un problema de tipo social. Por ejemplo, muchos de nosotros a lo mejor vivió esa experiencia en que llega a su casa del colegio, ya sea de la básica o de la media, con tareas, y una de las tareas matemáticas, y uno empieza a resolver la tarea matemática, pero se encuentra con dificultades. ¿Y qué es lo que hace? Recurre a sus padres. Va donde el papá, le dice, mira papá, tengo problemas con este ejercicio de matemática. No me digas nada, matemática para mí era fatal. No me gustó nunca la matemática porque el profe además era un arrogante y todos los epítetos que ustedes se pueden imaginar sobre el profesor. Así que anda a preguntarle a tu mamá. Va donde la mamá y la respuesta es más o menos similar. Entonces, ¿qué es lo que hace este joven niño o niña? Dice, bueno, si mis padres piensan eso de la matemática, ¿qué más da? Yo me quedo tal cual. Y se transmite ese rechazo hacia la matemática. Y por eso digo yo que es un problema de tipo social de repente. Pero a eso hay que agregarle, en nuestro país, no sé si será en otros países como lo que voy a contar, que los programas de enseñanza media y de enseñanza básica y media son tan terribles que lo único que lo hacen hacer a uno son cálculos. Calcule esto, calcúlelo allá, calcúlelo acá, sin ningún sentido. Entonces, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? Dice el niño. Y todas esas trabas que a uno le ponen para aquel que tiene algún gusto por la matemática, termina odiando la matemática. Pero bueno, hay formas de poder llegar al estudiante. Por ejemplo, problemas tan simples como si en el liceo hay un árbol bastante alto, y el profesor de matemáticas lleva a su estudiante y le dice, ¿cómo podríamos calcular la altura de este árbol? Y los hace razonar. Piensen cómo podrían hacer. Y después de dar muchas vueltas, les recuerda un poco la clase de triángulos semejantes. Entonces le dice, mira, pensemos en tu altura y pensemos en la sombra y tenemos dos longitudes de un triángulo que se formó con tu sombra. El árbol también está haciendo lo mismo, entonces tenemos otra longitud aquí y utilizamos las razones que hay entre triángulos semejantes. Y ahí va a conocer la altura. Eso puede ser un problema que a un estudiante que recién está entrando a la matemática
le resulte ser interesante. Esto para mí podría ser, es algo que me gustó, podría decir. Otra cosa que pudiese ser un problema un poco más banal, la población del Gran Concepción son más o menos más del millón, 1 millón y un poco más. Y uno podría preguntarse si 2 personas del Gran Concepción tendrán la misma cantidad de pelos en la cabeza. Más o menos, según la estadística, no va más allá de 200.000 pelos. Vamos a dejar a aquellos que se rapan o no tienen pelo, porque tienen 0 pelo, y hay muchos que uno podría decir, ahí un ejemplo, ¿no? Pero pensemos en aquellos que tienen. Entonces, como se supone que no supera los 200.000 pelos la cabeza de un ser humano, entonces, teniendo presente de que en Gran Concepción son más de 1 millón, hay posibilidades ciertas de que hay 2 personas que tengan la misma cantidad de pelo. Entonces, esos problemas así son problemas que hacen razonar al estudiante y que lo llevan a encontrarle un gustito a esto que es la matemática. Pero desgraciadamente no es así. Pero aquellos que logramos solventar, atravesar estas vallas que nos ponen, tanto en la casa, porque los padres no eran buenos para la matemática, y en el liceo o en los colegios los programas no son lo suficientemente interesantes, llegamos aquí a la universidad y quisimos estudiar matemática. Pero no encontramos la carrera. Entonces uno, cuando dice, me gusta la matemática, me encanta la matemática, ¿en qué piensa? En la ingeniería. Y se va a la ingeniería, o si la ingeniería no es justo, todavía está la pedagogía en matemática, donde por lo menos tenía un referente, su profesor de matemática. Entonces, ¿por qué? Porque la licenciatura en matemática, que está en esta facultad, no es una carrera que esté en el inconsciente colectivo de la sociedad. No la conocen. Y si llega un hijo o hija a plantearle a sus padres diciéndole, quisiera estudiar licenciatura en matemáticas, esos padres seguramente se volverían locos porque dicen, pero ¿por qué vas a estudiar licenciatura en matemáticas? ¿Qué vas a hacer cuando termines tu carrera? ¿Por qué no estudias medicina? ¿Por qué no estudias ingeniería? ¿Por qué no estudias leyes? Todas esas carreras que a la sociedad le suenan, pero la licenciatura no le suena mucho a nadie. El estudiante que llega a esa carrera de licenciatura, porque casualmente la conoció, supo que existía, tampoco sabe explicarle a los padres para qué podría ser interesante, por qué estudiar matemática en la licenciatura. Entonces, son los problemas con los que se nos presenta a los que nos gustó la matemática. Afortunadamente, hay otros caminos, cuando uno ya entra en la universidad y se da cuenta de la existencia de la licenciatura, de matemática me refiero, ya no pudo entrar a esa carrera, terminó su carrera original, ya sea la ingeniería o la pedagogía, y uno puede, a través de un programa especial, que es el Magíster en Matemática, ingresar al camino de la matemática y seguir los pasos seguramente de los profesores que ahora fueron sus referentes dentro de la universidad. Entonces, se dan esas posibilidades. Pero realmente llegar a ser matemático en Chile cuesta bastante. Hay pocas universidades que están dictando la licenciatura en matemática. Hablamos de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad de La Serena. En la región de Valparaíso está la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso propiamente tal. En la capital, en Santiago, está la Universidad Católica, la Chile, y luego se salta a la Universidad de Concepción. ¿Cuántas universidades hay en el país? Ya perdí la cuenta, ¿no? Pero son estas que yo les nombré, que solamente tienen licenciatura en matemática. Bueno, una vez que uno logra entrar a una licenciatura en matemática y empieza a formarse en lo que es la matemática, la pregunta es, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde me llevan con esta carrera? Bueno, por ejemplo,
Si ustedes imaginan el plano, aquí un plano rectangular, y se pregunta uno, ¿cómo podríamos cubrir este plano con figuras geométricas que pudiesen ser, que no dejaran espacio entre dos? Podemos hacerlo con triángulos, con rectángulos, con polígonos, con circunferencias, pero claro, las circunferencias siempre nos van a dejar un espacio entre ellas. Cuando se juntan tres hay un espacio que queda al medio, así que la desechamos. Y una vez que uno intenta hacer eso para cubrir completamente, por ejemplo, una superficie como la pizarra, un rectángulo como el que está ahí a mi derecha, se da cuenta que no es fácil encontrar la solución. Pero el año 2230 a.C., un matemático de Alejandría, más bien un filósofo, dijo, la solución para llenar eso son los hexágonos. ¿Por qué los hexágonos? Porque ustedes han visto, les cuenta a sus discípulos, ustedes han visto las abejas y si miran el plano de la entrada, son hexágonos. Así que los hexágonos funcionan. Pero está bien, así que traigan hexágonos y cubriremos esa cosa. Pero si ahora yo tomo este otro rectángulo, que es un poco más grande, quisiera saber si también se cumple la propiedad que él menciona. Y uno empieza a probar y puede demostrar que se cumple también. Y después lo hace con uno más pequeño, o uno más grande, o de distintas medidas, y puede ir comprobando cada vez que efectivamente es válido lo que este señor Pappus, es el nombre, logra que su afirmación es verdadera. Pero eso no es una afirmación totalmente exacta, porque va a depender de todas las posibilidades que yo tendría que demostrar para ver de que efectivamente eso funciona en cualquier rectángulo que uno tome, como en los que están aquí. Pasaron más de 2000 años para que en 1999 Thomas, déjenme recordar el nombre, Thomas Hales probó que efectivamente lo que decía Pappus es verdadero. Y Pappus y las abejas tienen razón de que la mejor forma de teselar, ese es el nombre que reciben, un espacio como un rectángulo, son los hexágonos. Pero mientras tanto, esos 2000 años, esa afirmación que hizo Pappus no fue más que una conjetura. Una conjetura que fue resuelta después de muchos años, más de 2000 años, como estaba mencionando. ¿Qué es lo que es una conjetura? Una conjetura es una afirmación la cual no podemos ni demostrarla, ni que es verdadera, ni demostrar que es una falsedad. Entonces, cuando se tiene eso, uno está en presencia de una conjetura. ¿Y qué es lo que hace un matemático? Es tratar de resolver esa conjetura. La verdad es que un matemático todos los días, cuando está dedicado ya profesionalmente a la investigación matemática, está conjeturando. Conjetura, y luego que una vez que haga su conjetura, intenta mostrar ese teorema, o encontrar un contraejemplo. Es decir, que lo que hace un matemático es conjeturar y demostrar teoremas. Los teoremas son, la verdad es que son mucho más que un diamante. El diamante, muchas veces hemos escuchado, dicen que es para siempre. Yo creo que no es verdad que sea para siempre un diamante. Que si yo se cae dentro de un lugar donde está con altas temperaturas, se deshace y desaparece, que es lo que pasa con él. Pero un teorema, el teorema es para siempre. Van a pasar los años y el teorema está ahí. Pensemos, por ejemplo, en uno tan simple como el teorema de Pitágoras, que en el año 470 a.C., Pitágoras lo propuso y lo demostró. Y recuerden que en esa época no había papel, lo demostró en la arena de la playa. Vino una ola y se fue el teorema, pero está demostrado. Ahí está. Y ese teorema
es válido hoy día y será válido mañana y por siempre. Bueno, con respecto a las conjeturas, hay miles de conjeturas a nivel de la matemática. Algunas de ellas se han resuelto, hay muchas otras que no se han resuelto. La matemática es... no tengo un plumón. Ah, por aquí hay un plumón. Al menos yo me imagino la matemática como una pirámide al revés, que no tiene una cota superior. Este es el comienzo. Uno llegará por estos lados, por aquí. Antiguamente habían matemáticos que podían saber de todo lo que había en ese momento, pero llegó un instante en que ya era imposible poder conocer toda la matemática que existía en ese instante. ¿Y qué es lo que se hizo? Entonces cada uno tomó una línea para llegar a la frontera y hacer de que esta frontera se extienda más allá de lo que ahí aparece. Entonces la matemática ahora ya está parcelada por distintas líneas y cada individuo que se dedica a la matemática toma una de estas líneas y la desarrolla y llega hasta donde más pueda, conjeturando y haciendo teoremas. ¿Qué conjeturas podríamos recordar? Por ejemplo, la conjetura de Goldbach, que dice: todo número par mayor que 2 puede ser obtenido como una suma de dos números primos. Cuando Goldbach propuso esto, empezó a hacer pruebas. Hizo muchas pruebas y siempre le resultaba su afirmación. No pudo encontrar un contraejemplo para decir de lo que estaba afirmando era falso. Así que, un poco preocupado por lo que había propuesto, por fortuna de él, era contemporáneo de Euler, lo visitó y le explicó lo que él había pensado. Euler, que era un matemático muy prominente en esa época, y lo sigue siendo, es histórico, tomó el problema, lo analizó un poquito, y después de un par de días le dijo: ¿sabes? Si tu problema fuese verdad, también es verdad este otro. Todo número impar mayor que 5 puede ponerse como una suma de 3 números primos. Así que si tu problema es verdadero, este otro es una implicancia. Esa fue la única respuesta que le pudo dar Euler, y ahí quedó abierto el problema hasta el año 2013, en que la segunda conjetura que mencionó Euler, y que se llama la conjetura débil de Goldbach, fue resuelta por un peruano de un apellido un poco difícil, Herald Helgot, y él demostró esta parte, pero no está demostrada la conjetura principal, que es la de Goldbach, que dio inicialmente. Bueno, la conjetura de Goldbach, que aún sigue abierta y está disponible para todos los matemáticos que están aquí y los futuros matemáticos, ha inspirado a la literatura incluso, y probablemente al cine, no lo tengo muy claro, pero a la literatura por lo menos. Hay un libro que pudiese ser de interés de ustedes, se llama El tío Petrus y la conjetura de Goldbach. Es un libro bastante ameno, de un muchacho que quiere ser matemático, y ya cuando estaba empezando a buscar un problema para resolver, fue a visitar a su abuelo, que era un ermitaño, se había ido a la montaña porque no quería, había perdido el contacto con el mundo. Le contó sus planes y el abuelo le dio un problema, y el problema que le dio fue el de Goldbach. Ahí lo tuvo, bueno, y la historia ahí se desarrolla, así que si les interesa leer ese libro lo pueden encontrar no sé dónde, pero está por ahí. Bueno, hay muchas, como les decía, conjeturas que están en este momento abiertas en el mundo, y hay tantas que no hay problema de que uno se vaya a quedar sin alguna parte matemática a desarrollar. Así que los jóvenes que están aquí y que pretenden estudiar matemáticas,
tengan por seguro que van a tener su problema para que lo puedan resolver a futuro. Una de las conjeturas, bueno, hay que encontrar conjeturas que son de simple enunciado y otras conjeturas que son de muy complejo enunciado y que solamente lo entienden los especialistas del área donde se está desarrollando. Y una de las conjeturas que hay en este momento abierto, que ya no es una conjetura, es un teorema, fue desarrollada o fue demostrada por un chileno recientemente, no hace mucho, que estudió en esta universidad, estudió licenciatura en matemáticas, estudió el magíster en matemáticas, hizo su doctorado aquí, se fue a la Universidad de Queens, hizo un segundo doctorado, en este momento está en la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard, como profesor Benjamín, algo así, más o menos, no es un puesto fijo, sino que y es el menor de todos los profesores que está ahí, tiene 28 años en este momento, y él se llama Héctor Pastén. Él fue un alumno nuestro y acaba de ganarse un premio justamente por esta conjetura que él resolvió, este teorema, ahora que es un teorema, y que recibió un premio en el Congreso de Matemática americano, que es un congreso que se hace cada 4 años y que envuelve a todas las sociedades de matemática de América, no solamente de América Latina. Y bueno, él es, como les decía, recibió este premio recién el abril del 2017. Por último, comentarles que ayer estuvo aquí también otro importante matemático chileno, que es Andrés Navas. Él es uno de las eminencias que aparecieron o que se dieron a conocer a través de las Olimpiadas, al igual que Héctor Pastén y muchos otros matemáticos se han dado a conocer a través de las Olimpiadas de Matemáticas, y ahí lo tenemos. Ustedes no sé si lo escucharon, pero esa es una eminencia que tenemos en nuestro país en este momento. Gracias, de eso quería comentarles. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora voy a invitar al profesor. Sí, bueno, en realidad, ¿alguien tiene alguna consulta? Sí, eso. ¿Sí? ¿Profesor? Sí. Ya. Pero deme un segundo. A ver, ¿cómo, dado que existen, usted lo dijo, un montón de conjeturas disponibles como para que los alumnos sean capaces de asirse de un acierto y un poco empezar a explorarla con la esperanza de resolverla algún día, tal como Héctor hizo? Pero dado también que hay un montón de conjeturas que tienen 2000 años y que son probablemente muy difíciles y matemáticos, eminencias de la matemática a lo largo de la historia la han tratado de resolver, ¿cómo puede hacer uno para elegir cuál es la conjetura que debe empezar o que puede empezar a atacar? ¿Y qué valor ves tú en atacar una conjetura aún sabiendo que lo más probable es que no la resuelva? Bueno, lo que podría decir al respecto es, primero, cuando uno se está formando, no siempre necesita el apoyo de un mentor, ya sea su profesor guía, ya sea un profesor que esté dentro por ahí, de algún tema que a él en particular le interesa. Y claro, pudiese estar esa conjetura que él vio mucho antes y dice, bueno, ¿qué le parece, profesor, esto que está aquí? Empieza a pedir opinión, porque si se va a tirar con una,
se va a lanzar a la vida con una de estas conjeturas, podría ser como la de Goldbach, y eso podría ser una frustración a futuro, porque pudiese ser un problema muy serio de resolver, y capaz que si en una de esas lo resuelve, fantástico, pero difícilmente va a ser posible resolverla por sí solo. Yo creo que eso va a requerir de teorías que vayan por los lados y que logren después juntarse y lograr la demostración, pero es lo que yo pienso. Ahora, la otra pregunta era respecto de... ya se me olvidó. ¿Qué valor le des tú al tratar de atacar un problema que sí, sé que no voy a resolver? O sea, que podría, o sea, que difícilmente voy a... tiene mucho valor porque él va a tener que adentrarse en muchas áreas de la matemática y eso le va a abrir un espectro mayor para poder atacar a lo mejor otros problemas, ya que en este otro tuvo alguna dificultad. Yo creo que tiene mucho valor poder intentar resolver una conjetura a pesar de ser un fracaso. Aunque llego tarde. Buenas tardes, profesor. Quería hacer una pregunta. ¿Qué es para usted la matemática? O sea, sé que algunas personas consideran que es como un juego, otras que es como un arte, otras personas como una herramienta. ¿Y usted cómo lo considera? No somos tan rápidos. La verdad es que esta fue una discusión de hace un par de días atrás con mi colega Andrea Tironi. ¿Será la matemática una invención del ser humano? ¿O la matemática ya está en alguna parte y lo único que tenemos que hacer es descubrirla? Y los matemáticos se separan en dos, en aquellos que creen en que el ser humano es el que está inventando la matemática y aquellos que piensan que hay que descubrirla, al estilo de la química, de la física y de todo, cómo funcionan los fenómenos. Entonces, yo en particular estoy en la primera. Mi colega está en la segunda y ahí estamos todavía discutiendo porque es un problema que está realmente, es como una conjetura, está abierto a la discusión. Hay aquellos que piensan de que es una creación del ser humano y él piensa que es la creación, es que está todo hecho y que hay que encontrarlo nomás. Hay que ir al lugar preciso y encontrarlo. ¿Usted cree que es una obra del ser humano? A mí me parece que es una obra del ser humano, pero eso es discutible. No es es mi verdad, es mi opinión, pero sé que estamos divididos en dos bandos, en dos clases de equivalencia. A propósito.